Bienvenido a nuestro ministerio Contemplando a Cristo y estamos hoy con el segmento La Biblia Responde. Y hoy vamos a responder una pregunta, pero muy importante. ¿Quién es realmente Jesucristo? Y la vamos a responder siempre basados en la palabra de Dios y no basados en nuestros propios comentarios o nuestros propios conocimientos o nuestro propio criterio. No, basado en la Escritura de Dios. Así que te invito a que contemples a Cristo por medio de las Escrituras. Y la respuesta, pues, a esta gran pregunta la vamos a encontrar en el libro de Juan, capítulo 1, versículos del 1 al 18. Entonces la gran pregunta es, ¿quién es realmente Jesucristo? Y sabes que a lo largo de la historia se han escrito miles de libros sobre Jesús. Algunos dicen que fue un gran maestro. Otros afirman que fue un profeta extraordinario y que hizo muchos milagros. Hay quienes lo consideran un revolucionario, un ejemplo moral o un líder religioso. Pero la pregunta no es lo que dice la cultura o la tradición acerca de Jesús. No vamos a responder esa pregunta con esos tópicos. No, la verdadera pregunta es, ¿quién dice en la Biblia que es Jesucristo? Porque de la respuesta depende nuestra eternidad. De la respuesta depende nuestra salvación. Así es que abramos nuestras Biblias en el Evangelio de Juan, capítulo 1. Y fíjate que vamos a ver que Jesús no comenzó en Belén. Juan inicia su Evangelio de una manera sorprendente. Dice que en el principio era el Verbo. Mientras Mateo comienza con un pesebre y Lucas con un nacimiento, Juan nos lleva precisamente antes de la creación, antes del universo, antes del tiempo, antes de la existencia de cualquier criatura. Cristo ya existía. No comenzó cuando María quedó embarazada, porque no fue creado. No apareció en la historia por primera vez en Belén. Él existe desde toda la eternidad. Eso significa que Jesús no es simplemente un hombre extraordinario. Él es eterno. Nunca hubo un momento en que Cristo Jesús no existiera. ¿Por qué? Porque Jesús es Dios. Entonces Juan continúa diciendo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. Aquí encontramos una de las declaraciones más claras sobre la deidad de Cristo. Juan distingue al Hijo del Padre. Dice que era con Dios, pero también afirma claramente que era Dios. Y fíjate bien, hacemos una pausa aquí porque dice, tú mira tu Biblia, dice, era Dios. Y este Dios está escrito con una D mayúscula. Porque hay algunas sectas que han hecho su propia Biblia y han puesto Dios pero con D minúscula. Entonces tenemos que tener mucho cuidado con lo que la gente también habla de Jesús. Entonces Jesús posee la misma naturaleza divina, la misma gloria, la misma eternidad, el mismo poder. Por eso cuando Tomás vio al Señor resucitado, exclamó, Señor mío y Dios mío. Y Jesús no lo corrigió porque esa confesión era verdadera. Jesucristo no es un Dios menor, no es un ser creado, no es un ángel como dicen algunos, es el Dios eterno hecho hombre. Así es que usted lo va a ver más adelante porque Jesús es el creador de todo, porque Juan continúa diciendo, todas las cosas por él fueron hechas y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Todo lo que existe fue creado por medio de Cristo, las galaxias, los océanos, las montañas, cada estrella que tú ves en el firmamento, cada átomo y tu propia vida, todo existe porque Cristo Jesús lo hizo y así lo quiso. Qué extraordinario pensar que aquel que sostuvo el universo con su poder fue el mismo que permitió que lo clavaran en una cruz. Porque el Creador vino a salvar a su propia creación, porque sabía que lo necesitaba. Así es que Jesús se hizo hombre para salvarnos. Entonces Juan llega al centro del Evangelio cuando dice allí mismo, y aquel Verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. Este es uno de los milagros más grandes de toda la Biblia. Dios no dejó de ser Dios. Cristo Jesús no dejó de ser Dios cuando se convirtió en hombre, pero asumió plenamente esa naturaleza humana, sintió hambre, tuvo sed, lloró, experimentó cansancio, él sufrió, fue tentado aunque nunca pecó.
Todo esto, ¿para qué? Para identificarse con nosotros, para identificarse con la humanidad y convertirse en el perfecto Salvador. Por eso mismo Jesús sabe cuáles son tus debilidades. Jesús sabe de qué tú padeces. Él sabe que tú vas a cometer errores. Él sabe las tentaciones por las que puede pasar el ser humano. Entonces, solo un verdadero hombre podría representar a la humanidad y solo el verdadero Dios podría ofrecer un sacrificio de valor infinito como lo hizo Jesucristo. Por eso es que en Jesucristo ambas naturalezas se unen perfectamente en lo que teológicamente se conoce como la unión hipostática, que es esa doctrina cristiana que enseña que Jesucristo es una sola persona que posee dos naturalezas completas, la naturaleza divina y la naturaleza humana. Esta verdad fundamental explica que Jesús es al mismo tiempo plenamente Dios y plenamente hombre, porque la palabra hipóstasis significa persona, significa sustancia individual, y la unión indica que ambas naturalezas están unidas de manera inseparable en esa única persona. Por eso Cristo es el único mediador entre Dios y los hombres. Entonces, ¿por qué es tan importante saber quién es Jesús? Bueno, porque si Jesús fuera solamente un hombre, no podría salvarnos. Si fuera únicamente un profeta, no podría perdonar los pecados. Si fuera solo un maestro, podría enseñarnos el camino, claro que sí, pero no llevarnos hasta el Padre. Nuestra esperanza descansa precisamente en que Jesucristo es Dios hecho hombre. Solo Él vivió sin pecado, solo Él murió como sustituto perfecto, solo Cristo Jesús resucitó venciendo la muerte. Solo Él puede decir: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. Así que antes de terminar, quizás hasta hoy había visto a Jesús únicamente como un personaje histórico, como un ejemplo moral o como alguien importante dentro del cristianismo. Pero la Biblia nos presenta algo mucho más glorioso. Nos presenta al Hijo eterno de Dios, al Creador del universo, al Salvador del mundo, aquel que derramó su sangre preciosa para que perdonara nuestros pecados y que nosotros podríamos tener esa esperanza de vida eterna en Cristo Jesús. Y Él no solo quiere que conozcas datos acerca de Él, quiere que le conozcas personalmente, quiere que tengas una relación íntima con Él. No basta una religiosidad, no, olvídate de eso. Él quiere una relación y una comunicación íntima contigo. No basta admirar a Cristo, es necesario creer en Él, confiar en Él, rendir nuestra vida a Él. Porque la vida eterna consiste precisamente en conocer al único Dios verdadero, y es el mismo Jesucristo a quien Dios envió para que seamos salvos. Entonces hoy hemos respondido una de las preguntas más importantes de toda la Biblia: ¿quién es realmente Jesucristo? Ya vimos que Él es el Verbo eterno, Él es Dios. Jesucristo es el creador de todas las cosas. Jesucristo es el Dios hecho hombre. Jesucristo es el único Salvador, y delante de Él toda persona tendrá que responder una pregunta: ¿quién dices tú que es Jesús? Porque la respuesta a esa pregunta determinará tu destino eterno. Así que si Jesús es verdaderamente el Hijo de Dios y el único Salvador personal, entonces va a surgir una pregunta inevitable, que es la que vamos a contestar en nuestro próximo episodio. ¿Por qué tuvo que morir Jesús? ¿Fue simplemente una injusticia humana? ¿Un trágico final? ¿O la cruz formaba parte del plan eterno de Dios para salvar a los pecadores? Eso lo vamos a responder en el próximo episodio de La Biblia Responde. Así que no te lo pierdas, por favor síguenos, suscríbete, dale like si es que te gustó y por favor apoya este ministerio, que lo único que persigue es que tú seas edificado por medio de la palabra de Dios. Que Dios te bendiga.